Paloma se inclinó sobre los fragmentos del plato, esparcidos por el suelo de baldosas de la cocina. Los trozos de cerámica crujían bajo sus pies descalzos mientras los recogía con una pala. La noche anterior había terminado otra vez con una pelea. Efraín había vuelto borracho y enfadado de la fábrica y había tirado el plato con la cena a medio comer contra la pared. Ahora solo quedaban 3 platos enteros del bonito juego de vajilla que le habían regalado cuando se casó hacía 8 años. Se enderezó y se frotó la espalda. En el espejo sobre el lavabo se reflejaba el rostro cansado de una mujer de 32 años, con ojeras y un pequeño moratón en la mejilla. Efraín la había empujado ayer cuando ella intentó quitarle la botella. No con fuerza, pero lo suficiente como para que tropezara con el umbral y se golpeara la cara con el marco de la puerta. Paloma se sirvió café de una vieja cafetera esmaltada y se sentó a la mesa. Fuera, el sol de marzo ya brillaba con fuerza, iluminando el pequeño patio con flores marchitas en macetas. En otra época había intentado cultivar geranios y begonias, pero tras varias borracheras de Efraín, en las que volcaba las macetas o las utilizaba como ceniceros, había abandonado esa afición. Le quedaban 2 horas para ir al hospital, pero cada vez le costaba más levantarse por las mañanas. Todos los días eran iguales: trabajo, casa, Efraín, más trabajo. Terminó su café y empezó a limpiar la cocina. Anoche, Efraín no solo rompió un plato, sino que también derramó azúcar, pisó un charco de aceite vegetal que había derramado al abrir una lata de conservas. Las huellas de su desastre nocturno estaban por todas partes: ceniza en la mesa, manchas húmedas en el suelo, migas de pan. Paloma limpiaba, barría y ordenaba mecánicamente. Esta limpieza matutina se había convertido en un ritual: borrar los rastros de lo que había sucedido el día anterior. Llamaron a la puerta. Paloma miró el reloj. Eran las 9:30 de la mañana. Se puso rápidamente la bata y abrió la puerta. En el umbral estaba Milagros, con una bolsa de la compra en las manos y una expresión preocupada en el rostro. «Hola, he pasado por aquí de camino al trabajo», dijo la amiga, pero su voz se hizo más baja cuando vio el rostro de Paloma. «¿Qué ha pasado?» «Nada especial», respondió Paloma, apartando la mirada y dejando pasar a Milagros al interior de la casa. «Me tropecé en la oscuridad». Milagros dejó la bolsa sobre la mesa y miró atentamente a su amiga. Se conocían desde la escuela, habían crecido juntas en ese pequeño pueblo donde todos se conocían. Era difícil engañarla. Además, Milagros trabajaba en una tienda de comestibles y veía a muchas mujeres con moretones similares. «¿Otra vez Efraín?», preguntó en voz baja. Paloma asintió sin levantar la vista. Milagros la abrazó por los hombros. Su amiga era 2 años más joven, pero a veces parecía mucho mayor y más sabia. «Escucha, tengo una conocida en la ciudad vecina que trabaja en un refugio para mujeres. Podemos ir a verla, hablar. Allí ayudan a gente como tú». «No», dijo rápidamente Paloma. «No es tan grave. Solo se cansa en el trabajo y luego bebe. No es por maldad. Además, ¿a dónde voy a ir? Compramos esta casa juntos, no tengo ningún trabajo». Milagros suspiró. Ya habían hablado de ello más de una vez, pero Paloma siempre encontraba excusas para su marido. A veces, su amiga pensaba que Paloma tenía más miedo de quedarse sola que de soportar los golpes. En su pueblo había pocas mujeres divorciadas y la vida no les resultaba fácil. «Está bien, pero prométeme que si las cosas se ponen muy mal, me lo dirás». «¿Trato hecho?». Paloma asintió con la cabeza, aunque ambas sabían que las palabras no significaban gran cosa. Milagros sacó de la bolsa un paquete de pan, una lata de carne en conserva y un cartón de leche. «Tu madre te manda decir que te vio en la tienda la semana pasada y que estabas muy delgada. También me pidió que te preguntara si necesitabas ayuda con el dinero». La madre de Milagros siempre se preocupaba por Paloma. La anciana la recordaba de niña,
cuando los padres de Paloma murieron en un accidente de coche y ella se mudó con su tío y su tía. Entonces, con 16 años, Paloma parecía muy sola y perdida. El tío y la tía no eran malas personas, pero tenían sus propios problemas con 3 hijos. Dales las gracias. Por ahora nos las arreglamos. ¿Qué tal en la tienda? Como siempre. La señora Vázquez volvió a quejarse de los precios y pidió un descuento en la pasta. Don Carlos compró cigarrillos a crédito y prometió pagar el viernes. Y la joven Estrella volvió a comprar una prueba de embarazo, la tercera en un mes. Nada nuevo, dijo Milagros, sentándose a la mesa y sirviéndose un café. ¿Qué tal en el hospital? La jefa de enfermeras volvió a regañar a las auxiliares. Dice que no limpio bien el suelo de la sala de medicina interna, pero nos esforzamos. Es que las fregonas son viejas y no sirven para nada. Y ayer trajeron a un anciano con un infarto, y los familiares gritaban por todo el pasillo que los médicos no lo estaban tratando bien. Paloma llevaba 5 años trabajando en el hospital. Consiguió el puesto a través de unos conocidos. El sueldo era bajo, pero estable. Fregaba los suelos, limpiaba las habitaciones y, a veces, ayudaba a las enfermeras. El trabajo era duro, pero en el hospital la trataban bien. El médico jefe, el anciano doctor Ramírez, siempre la saludaba, y las enfermeras a veces la invitaban a comer. Tomaban café y hablaban del trabajo, de los vecinos, de que iban a abrir una nueva farmacia en la ciudad y de que la antigua iba a cerrar por deudas. Milagros contaba los cotilleos del pueblo, quién se había peleado con quién se iba a casar, quién había tenido un hijo. Era la típica conversación entre 2 amigas, pero Milagros no dejaba de mirar el moratón que Paloma tenía en la cara. ¿Te acuerdas de cuando en el colegio soñábamos con marcharnos de aquí? Dijo Milagros de repente. Tú querías ser profesora y yo abrir mi propia tienda en una gran ciudad. Sí, me acuerdo, sonrió Paloma. Incluso hicimos planes sobre dónde viviríamos y cómo nos visitaríamos. Y luego te casaste con Efraín. Yo me quedé con mi madre. La vida decidió por nosotros. ¿No te arrepientes? A veces. ¿Y tú? Paloma no respondió. Pensaba en cómo, 8 años atrás, Efraín le parecía un príncipe. Guapo, trabajador, no bebía como muchos chicos de la zona. La cortejaba con detalles, le regalaba flores, la llevaba al cine a la ciudad vecina. La boda fue modesta, pero feliz. Los 2 primeros años vivieron bien, incluso empezaron a ahorrar para tener un hijo. Pero luego algo salió mal. Cuando Milagros se marchó, Paloma se duchó y se puso el uniforme de trabajo. La bata blanca ocultaba los moretones de sus brazos y el maquillaje disimulaba un poco la marca en la mejilla. Se miró en el espejo. Tenía un aspecto más o menos decente. En el hospital nadie hacía preguntas innecesarias. Todos sabían que Paloma tenía problemas en casa, pero preferían no entrometerse. De camino al trabajo, se detuvo en la tienda de Milagros para comprar pan. En la cola estaba la señora Ernestina, su vecina. «¡Ay, Paloma! ¿Qué te ha pasado en la cara?», exclamó mirando el moratón. «Me caí anoche», respondió Paloma lacónicamente. «Vaya, qué vergüenza. Yo que pensaba...» La mujer bajó la voz. «Pensaba que era Efraín, pero no, claro, es un buen chico». Paloma asintió y pagó rápidamente. La señora Ernestina era una chismosa famosa, y por la tarde media calle sabría lo de su moratón. La jornada laboral transcurrió como de costumbre. Paloma fregó los suelos de las habitaciones, sacó la basura y ayudó a las enfermeras a dar la vuelta a los pacientes más pesados. Durante la pausa para comer, se sentó en el cuarto de servicio con otras auxiliares, mujeres de mediana edad que también tenían sus propios problemas. Concepción hablaba de su hijo desempleado, Dolores se quejaba de sus articulaciones doloridas y Amparo estaba preocupada por su hija adolescente. «¿Qué te ha pasado en la cara, Paloma?», le preguntó Concepción. «Me caí en casa». «Ya veo», asintió la mujer y no le hizo más preguntas. El trabajo era duro,
pero se había acostumbrado. Además, en el hospital se sentía útil. Los pacientes le agradecían la limpieza y los médicos la saludaban con un gesto amable. Allí era simplemente Paloma, una enfermera, y no la esposa maltratada de un alcohólico. Después del trabajo, se detuvo en el mercado para comprar algo para cenar. La carne era cara, así que compró el trozo de ternera más barato. Además, compró patatas, cebollas y tomates. Eso debería bastar para la cena y el desayuno. Paloma regresó a casa a las 7:30 de la tarde. Efraín aún no había llegado. Su turno terminaba a las 7, pero normalmente se quedaba en el bar La Cantina con sus compañeros. Allí bebían cerveza barata y jugaban al dominó. Paloma estaba incluso contenta. Así podía preparar la cena tranquilamente, sin tener que escuchar quejas. Cortó las patatas y la cebolla y sacó un trozo de carne de la nevera. A Efraín le encantaban las patatas asadas con carne. Era uno de los pocos platos que no le hacían poner pegas. Paloma encendió la radio y empezó a cocinar con la música de fondo. En la radio daban las noticias y luego sonó una vieja canción que le gustaba cuando era joven. Mientras cocinaba, pensaba en la conversación con Milagros. Su amiga tenía razón. No se podía vivir así. ¿Pero qué podía hacer? Divorciarse. ¿Y luego qué? Alquilar una habitación, trabajar por 4 duros, escuchar las críticas de los vecinos. En su pueblo, las mujeres divorciadas eran vistas con recelo. Y además, ¿y si Efraín realmente cambiaba? Al fin y al cabo, no siempre había sido así. A las 8 oyó sus pasos en el patio. Efraín intentaba abrir la puerta con la llave, pero no daba en la cerradura. Paloma le abrió ella misma. «Hola, cariño», murmuró él, abrazándola y apenas manteniéndose en pie. Olía a cerveza y cigarrillos baratos. Llevaba la camisa arrugada y una sonrisa de satisfacción en la cara. «Pablo y yo hemos jugado muy bien al dominó hoy. He ganado 10 pesos». Dejó la chaqueta en el suelo y se dejó caer pesadamente en una silla. Paloma recogió la chaqueta en silencio y la colgó en un gancho. «¿Dónde está la cena?», preguntó él, mirando a su alrededor. Paloma puso delante de él un plato con patatas calientes y carne. Añadió una ensalada de tomates y sirvió agua. Efraín cogió el tenedor, probó y frunció el ceño con disgusto. «¿No hay sal? ¿Cómo se puede comer así? No sabe a nada». «Ahora mismo la traigo», dijo Paloma, levantándose para ir a buscar la sal, pero Efraín la agarró del brazo. «¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Hay que salar mientras se cocina, no después. No tienes cerebro. Me paso todo el día currándome la vida en la fábrica y en casa me encuentro con esta porquería». Los dedos de Efraín se clavaron dolorosamente en la muñeca de Paloma. Ella intentó liberarse, pero él la sujetaba con fuerza. El alcohol lo hacía más fuerte y más malo. «Suéltame, por favor, me duele». «¿No me oyes? Me mato a trabajar en esa maldita fábrica. El jefe me grita, las máquinas se estropean y yo las arreglo. Llego a casa y me encuentro con esta mierda». Efraín empujó el plato y éste cayó al suelo. Las patatas se esparcieron por el suelo, mezclándose con los fragmentos de cerámica. Un trozo de carne cayó junto a la pata de la mesa. «Efraín, basta, yo prepararé otra cosa». Pero él ya se había levantado, tambaleándose, y se abalanzó sobre ella. El golpe le dio en el estómago y Paloma se dobló, jadeando de dolor. Todo se le contrajo en el estómago y vio puntos negros bailando ante sus ojos. «A ver si ahora aprendes a cocinar de verdad», gritó él. El segundo golpe le dio en la cara, el puño le alcanzó el ojo izquierdo y el labio superior. Paloma cayó al suelo junto al plato roto, golpeándose la rodilla con el borde afilado de un fragmento. «¡Y limpia esta mierda!». Efraín dio una patada a otro trozo de cerámica y lo envió bajo la mesa. Se quedó de pie junto a ella durante unos segundos, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Un minuto después se oyó el ruido de la televisión. Paloma yacía en el suelo,
sintiendo cómo el dolor se extendía por todo su cuerpo. El ojo izquierdo ya empezaba a hincharse, el labio estaba roto y sangraba. También le dolía la rodilla. Un fragmento le había dejado un corte profundo. Se levantó, agarrándose a la mesa, y se miró en el espejo. La cara se le hinchaba a simple vista y le sangraba el labio. Sacó agua oxigenada del botiquín, le limpió el corte de la rodilla y le puso un algodón en el labio. Luego recogió los fragmentos, juntó las patatas esparcidas y limpió el suelo. Tuvo que tirar el trozo de carne que estaba lleno de polvo y fragmentos. Desde el dormitorio se oían los ronquidos de Efraín y los sonidos de la televisión. Una telenovela mexicana. Paloma apagó la radio y la luz de la cocina. Luego sacó hielo del congelador, lo envolvió en una toalla y se lo puso en el ojo. No podía ir a trabajar así al día siguiente. Se acostó en el sofá del salón y se cubrió con una manta vieja. No podía dormir. Le dolía la cara, le dolían las costillas y le dolía la rodilla. Estaba tumbada pensando en lo que diría mañana en el hospital. Se había vuelto a caer. Otra vez la puerta, otra vez había tropezado. Quizás diría que había resbalado en el baño. Por la ventana pasó un autobús tardío. En algún lugar ladraba un perro. La ciudad se dormía y ella yacía sintiendo cómo se le hinchaba la cara. Pensaba en las palabras de Milagros, en el asilo de la ciudad vecina, en que realmente no se podía vivir así. Pero, ¿a dónde ir? ¿A casa de la tía Remedios, en otra ciudad? Pero ella apenas llegaba a fin de mes tras la muerte de su marido. Hacia la mañana se quedó dormida. Se despertó con ruidos en la cocina. Alguien hacía ruido con los platos y el aceite chisporroteaba en la sartén. Paloma abrió el ojo bueno. El izquierdo no se le abría. Eran las 7:30 de la mañana. Efraín estaba frente a la cocina, friendo huevos. Estaba sobrio, peinado, con una camisa limpia y vaqueros. Sobre la mesa había 2 tazas y pan cortado. Cuando la vio, su rostro se transformó. Los ojos se le agrandaron y la boca se le entreabrió. «Dios mío, Paloma». Se acercó y le tocó suavemente la cara. «¿Qué he hecho?». El ojo izquierdo de Paloma no se abría del todo. El hinchazón le llegaba hasta la mejilla. El labio estaba 2 veces más grande de lo normal y tenía sangre seca. En el cuello se veían marcas azules de dedos. Ella miraba en silencio a su marido con el ojo sano. «Perdóname, por favor». La voz de Efraín temblaba. «No quería... Es solo que... Tengo problemas en el trabajo, mi jefe me grita, no tenemos dinero, el coche se estropea constantemente. Pero eso no es excusa. Dios mío, ¿qué estoy haciendo?». Se sentó a su lado en el sofá y la abrazó. Paloma sintió el olor familiar de su colonia y de su camisa limpia. Siempre era así después de sus borracheras. Por la mañana se volvía cariñoso, culpable, pedía perdón. A veces incluso lloraba. «Lo arreglaré todo», dijo acariciándole el pelo. «¿Sabes qué? Nos vamos de vacaciones. He estado ahorrando para comprar un coche nuevo. El viejo se ha estropeado del todo, pero lo gastaremos en nosotros. Iremos a Acapulco, como en nuestra luna de miel. Solo tú y yo, nadie más». Paloma se apartó y lo miró. En los ojos de Efraín había una culpa sincera y algo parecido al desesperación. Realmente lamentaba lo que había pasado. Ella lo veía. «¿Lo dices en serio?». «Por supuesto. Tengo 3,000 pesos ahorrados. Quería comprar un coche de segunda mano, pero eso puede esperar. Reservaremos una habitación en un buen hotel, nos bañaremos en el mar, cenaremos en restaurantes. Te lo mereces, Paloma. Te mereces mucho más de lo que te doy». Paloma nunca había estado en Acapulco. Nunca había salido de la ciudad vecina, a donde iba a veces por negocios o al médico. Solo había visto el mar en la televisión. La idea le pareció irreal y tentadora al mismo tiempo. ¿Y el trabajo? No puedo irme así sin más. Además, 3,000 son todos tus ahorros. Cógete unas vacaciones. Di que estás enferma, con esa cara te lo creerán.
Yo también pediré unos días libres. Diré que mi mujer está en el hospital. Nos iremos una semana, quizá 10 días. Olvidaremos todos los problemas. Efraín la tomó de las manos y la miró directamente a los ojos. Cambiaré, Paloma. Te lo prometo. Dejaré de beber, no volveré a hacerte daño. Empezaremos de nuevo como hace 8 años. ¿Recuerdas lo felices que éramos? Ella lo miró a la cara y vio al joven con el que se había casado. Entonces, él también le prometió felicidad, le dijo que la amaría toda la vida. Y ella le creyó. Paloma se tocó con cuidado el ojo hinchado y frunció el ceño. Habían pasado 3 días desde aquella fatídica noche, pero el moratón aún se notaba, a pesar de la gruesa capa de maquillaje. Se había dado de baja en el trabajo durante una semana, alegando que tenía la gripe, y ahora se quedaba en casa, esperando a que su cara recuperara su aspecto normal. Efraín estaba sorprendentemente atento esos días. Cada mañana, antes de ir al trabajo, le llevaba el café a la cama y, al volver a casa, le compraba algo rico, galletas, fruta, incluso una vez le trajo un pequeño ramo de claveles. No hablaban de aquella noche, pero ambos recordaban su promesa de ir a Acapulco. El jueves por la mañana, cuando la inflamación había bajado lo suficiente como para poder abrir los ojos, Paloma decidió ir a ver a Milagros. Su amiga trabajaba en la tienda desde primera hora de la mañana, y a las 11 no solía haber clientes. Milagros estaba detrás del mostrador contando la recaudación cuando Paloma entró en la tienda. Al ver a su amiga, dejó el dinero y la miró atentamente a la cara. «Tienes mejor aspecto», dijo con cautela. «¿Cómo estás?» «Bien». Efraín se disculpa y promete no volver a beber. ¿Y le crees? Paloma se encogió de hombros. Ella misma no sabía si le creía. «Quiere que nos vayamos de vacaciones. A Acapulco». Milagros levantó las cejas. «¿En serio? ¿Y de dónde sacará el dinero?» «Lo ha ahorrado para comprarse un coche. Dice que lo gastará en nosotras». Su amiga se quedó callada, pensando en lo que acababa de oír. Quizás sea una buena idea. Un cambio de aires, el mar, el sol. Quizás podáis empezar de nuevo. ¿Lo crees? No lo sé, pero vale la pena intentarlo. ¿Cuándo vais a IR? La semana que viene. Efraín ya ha pedido los días libres. Se quedaron en silencio, cada una pensando en lo suyo. Entonces Milagros sonrió. ¿Sabes qué? Vamos a buscarte un vestido bonito para el viaje. Tengo algunos vestidos en el armario que ya me quedan pequeños. Después de comer fueron a casa de Milagros. Su amiga vivía con su madre en una pequeña casa cerca del centro. La anciana señora Castañeda las recibió con alegría. Siempre había querido a Paloma como a una hija. «¡Ay, niña mía, qué delgada estás!», exclamó abrazándola. «Efraín no te alimenta». Paloma sonrió avergonzada. La marca en la cara aún se veía, pero la anciana, con tacto, no preguntó nada. En la habitación de Milagros revisaron los vestidos. La amiga realmente había engordado durante el último año y muchas cosas ya no le quedaban bien. Milagros sacó del armario un vestido azul con un estampado floral pequeño. «Solo lo he usado una vez, en el bautizo de mi sobrina. Te debe quedar bien». Paloma se probó el vestido. Era de corte sencillo, pero de un color bonito, y le quedaba bien. «Quédatelo», dijo Milagros con decisión. «Y estos zapatos también, me quedan un poco estrechos». Los zapatos eran de color beige con un tacón pequeño, casi nuevos. «Milagros, no puedo aceptarlos así sin más». «Sí, puedes. A mí no me sirven para nada. A ti te vendrán bien para ir a restaurantes y cosas así». Empaquetaron el vestido y los zapatos en una bolsa. La madre de Milagros insistió en que Paloma se quedara a cenar, y los tres se sentaron en la pequeña cocina, comieron arroz con pollo y charlaron de cosas sin importancia. Paloma se sentía tranquila y cómoda allí, como cuando era niña. Regresó a casa a las 9 de la noche. Efraín estaba sentado a la mesa, arreglando la radio rota. Al ver la bolsa en manos de su esposa, levantó la cabeza. «¿Qué es eso?»
Milagros me dio un vestido para el viaje. Efraín asintió y volvió a inclinarse sobre la radio. Estaba de buen humor, incluso tarareaba una melodía. «Escucha», dijo sin apartar la vista de su trabajo. «Hoy he hablado con los chicos. Dicen que en la agencia de viajes de la plaza principal se pueden comprar viajes a Acapulco. Mañana iré a ver qué hay». Paloma colgó el vestido en el armario y se sentó junto a su marido. «¿Y cuándo nos vamos?» «Creo que el lunes, o el martes, como sea». Dejó el destornillador y la miró. «¿Estás contenta?» Claro. Y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado, Paloma estaba realmente contenta con el viaje. Nunca había visto el mar, nunca había estado en un hotel ni había cenado en un restaurante. Le parecía un cuento de hadas. El viernes transcurrió tranquilamente. Efraín se fue a trabajar temprano por la mañana y Paloma se dedicó a las tareas domésticas. El moretón casi había desaparecido y podía salir a la calle sin esconderse. Después del almuerzo, fue a la biblioteca y tomó un libro sobre Acapulco. Miró las fotos de las playas, los hoteles y leyó sobre la historia de la ciudad. Por la noche, Efraín llegó a casa sobrio y contento. «Lo tengo todo listo», anunció sentándose a la mesa. «He encontrado un buen paquete, aunque es un poco más caro de lo que pensaba. 3,400 pesos por una semana, incluyendo el vuelo y el hotel». «¿Y de dónde sacamos los 400 pesos que faltan?» «Se los pediré prestados a Pablo. Me prometió que no me cobraría intereses». Durante la cena discutieron los detalles del viaje. Efraín estaba entusiasmado, haciendo planes sobre lo que harían en Acapulco. Paloma lo escuchaba y pensaba que hacía mucho tiempo que no veía a su marido tan feliz. El sábado por la mañana llamaron a la puerta. Paloma abrió y vio en el umbral a Adelaida, su suegra. La mujer estaba de pie con una gran maleta en la mano y expresión descontenta. «Hola», dijo secamente, entrando en la casa sin ser invitada. Adelaida era una mujer alta y delgada de 58 años, con el pelo canoso recogido en un moño severo. Siempre vestía de colores oscuros y rara vez sonreía. Tras la muerte de su marido, que era ferroviario, recibía una pequeña pensión y vivía sola en una casa al otro lado de la ciudad. «¿Dónde está Efraín?», preguntó, dejando la maleta en el suelo. «Ha ido a la tienda a comprar cigarrillos. Ahora volverá». Adelaida se sentó en el sofá y miró la habitación con aire crítico. «Hay polvo en la televisión y las cortinas están sucias». Paloma no dijo nada. Su suegra siempre encontraba algo en la casa que no le gustaba. Efraín regresó 10 minutos después. Al ver a su madre, se sorprendió. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» «Cecilia, la vecina, me contó cosas interesantes». Adelaida miró a su hijo con severidad. «Dice que vas a gastar dinero en un viaje». Efraín miró a su esposa. «Queríamos irnos de vacaciones». «De vacaciones», espetó Adelaida. «Y el techo de mi casa gotea, y las tuberías están oxidadas, y tú te vas a tirar el dinero por la ventana». Se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación. «Me he pasado toda la vida trabajando para ti, criándote sola después de la muerte de tu padre. He trabajado como lavandera para que pudieras ir al colegio, y ahora que estoy vieja y enferma, no piensas en mí». «Mamá, pero es nuestro dinero». «Nuestro». Adelaida se volvió hacia Paloma. «Es ella la que te está lavando el cerebro con sus tonterías. Quiere sentirse una princesa». Paloma bajó la mirada. Estaba acostumbrada a los ataques de su suegra, pero cada vez la afectaban más. «Mamá, no le grites a Paloma», intentó intervenir Efraín. «No, ella nunca me dará nietos, no sabe cocinar, ni mantener la casa. ¿Qué tiene de bueno?». Adelaida abrió la maleta y sacó varias fotos. «Mira lo que le han hecho a mi casa. El techo tiene 3 goteras y el papel pintado se está desprendiendo, y el cuarto de baño es un desastre». Las fotos mostraban realmente un panorama desolador. La casa de Adelaida necesitaba una reforma urgente.
Para la reforma se necesitan 3 o 4 mil, justo lo que pensabas gastarte en este estúpido viaje. Efraín se quedó callado, mirando las fotos. Paloma vio que dudaba. «Soy tu madre», continuó Adelaida en un tono más suave. «¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿10 años? ¿15? ¿De verdad no puedes hacer este pequeño sacrificio por mí? Pero ya hemos reservado los billetes. Cancélalos. Perderás el depósito. ¿Y qué? Es una miseria comparado con lo que yo necesito». Paloma sentía cómo se derrumbaba su sueño de Acapulco. Conocía a Adelaida lo suficientemente bien como para saber que no iba a ceder. «Mamá tiene razón», dijo de repente Efraín. «La casa está en muy mal estado. El viaje se puede posponer». «¿Efraín?», empezó Paloma, pero su suegra la interrumpió. «Así se habla. Mi hijo es un tesoro, no como otros». Adelaida volvió a sentarse en el sofá, satisfecha de sí misma. «¿Sabes qué? Quizá me precipité con lo de la reforma. Ya que tienes vacaciones, ¿por qué no nos vamos juntos a algún sitio? He visto un anuncio de un crucero por el Caribe. Solo es una semana y cuesta más o menos lo mismo que vuestro viaje a Acapulco». Efraín se interesó. «¿Un crucero?» «Sí, un barco grande, con animación, buffet libre. Y lo mejor de todo es que por fin podré descansar de todos mis problemas. Ya sabes lo difícil que es para mí estar sola». Paloma los miraba y sentía cómo se le encogía el corazón. Sabía a dónde iba a parar todo aquello. «¿Y Paloma?», preguntó Efraín con incertidumbre. «¿Qué pasa con Paloma? Se quedará en casa, limpiará la casa a fondo. Ya ves el desorden que hay aquí. En una semana lo limpiará todo, lavará la ropa y lo pondrá en orden». Adelaida se levantó y se acercó a su hijo. «Mañana iremos a la agencia de viajes a ver esos cruceros, y de paso averiguaremos cuánto cuesta cancelar vuestro viaje». Efraín dudó unos segundos más, mirando a Paloma, pero luego asintió con la cabeza. «Está bien, mamá, como tú digas». Paloma salió a la cocina con la excusa de preparar el té. De pie junto a la estufa, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se acabó. Nada de Acapulco, nada de océano, nada de cenas románticas. Volvería a quedarse sola en casa mientras su marido se divertía. Se oían voces en la sala. Adelaida le contaba a su hijo los detalles del supuesto crucero, y Efraín la escuchaba con interés. Ya no hablaban de Paloma, como si no existiera. Llevó el té al salón. Su suegra tomó la taza sin darle las gracias. «Mañana iremos a la agencia», le dijo a su hijo. «Y nada de tonterías. Un viaje es un viaje, pero que sea sensato». «Por supuesto, mamá». Efraín evitaba mirar a su esposa. Paloma comprendió que la decisión ya estaba tomada y que era inútil discutir. Se sentó en un sillón y bebió té en silencio, escuchando cómo se planeaba su nueva soledad. El lunes comenzó con ajetreo. Efraín se despertó temprano, antes del amanecer, y comenzó a hacer la maleta. Paloma yacía en la cama y escuchaba cómo él caminaba por la habitación, abría los armarios y murmuraba algo para sí mismo. Aún estaba oscuro fuera y solo la tenue luz de una farola se colaba por las cortinas. «¿Has visto mi camisa azul?», preguntó Efraín, rebuscando en la cómoda. «Está colgada en el baño, secándose». Salió y volvió con la camisa en las manos. Estaba de buen humor, casi festivo. Efraín estaba claramente contento por el viaje que se avecinaba, aunque intentaba no demostrarlo. Adelaida debía llegar a las 7 de la mañana. Su vuelo salía a las 12:30, pero su suegra insistió en salir antes para no llegar tarde. Pidieron un taxi para las 8:30. Paloma se levantó, preparó el desayuno y el café. Se sentaron a la mesa en silencio. Efraín revisaba los documentos y Paloma miraba por la ventana. No había nada de qué hablar. Todas las palabras se habían dicho ayer, cuando él se disculpó por última vez y le prometió traerle un regalo. A las 7 en punto, el taxi de Adelaida llegó a la casa. La suegra salió del coche con 2 maletas y un bolso. Llevaba un abrigo negro y un sombrero austero, como si no fuera de vacaciones, sino a un funeral. «¿Estás listo?»,
Le preguntó a su hijo al entrar en la casa. Sí, mamá. La maleta está hecha. Adelaida echó un vistazo al salón y frunció el ceño. Paloma, mientras no estemos, pon la casa en orden. Lava las ventanas, lava las cortinas, friega bien el suelo y, en general, haz una limpieza a fondo. Paloma asintió con la cabeza. Era inútil discutir. Y no traigas a nadie. No debe haber ningún hombre en la casa. Por supuesto. Efraín tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Paloma lo siguió. En el umbral, él se volvió y la abrazó con torpeza. No te aburras. Te traeré algo bonito. Está bien. Ella observó cómo cargaban las maletas en el maletero del taxi. Adelaida se sentó en el asiento delantero, junto al conductor, y Efraín en el trasero. Él saludó a Paloma con la mano a través del cristal. El coche arrancó y desapareció tras la esquina. Paloma volvió a la casa. De repente, le pareció más grande y más silenciosa. El reloj marcaba las horas en la pared, el refrigerador zumbaba, los muebles viejos crujían en algún lugar. Los sonidos que normalmente se perdían en el ruido general ahora se oían con claridad. Ella recogió la mesa, lavó los platos y hizo la cama. Luego se sentó en un sillón con una taza de café y pensó en qué hacer a continuación. La semana de soledad que tenía por delante le parecía interminable. Paloma fue a trabajar el martes. Sus compañeros le preguntaron cómo se encontraba después de estar enferma, pero no le hicieron más preguntas. Había mucho trabajo que hacer, ya que había que ponerse al día con todo lo que se había acumulado durante su ausencia. La enfermera jefe, una mujer severa en edad de jubilarse, inspeccionó minuciosamente las habitaciones después de la limpieza. «Está bien», murmuró. «Solo en la habitación 7 el suelo está mal fregado. Vuelve a hacerlo». Paloma cogió en silencio la fregona y se fue a fregar el suelo. Estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios y no se ofendía. El trabajo es el trabajo. Durante la pausa para comer, las enfermeras se sentaron en la trastienda y comentaron las últimas noticias. Concepción contó que su hijo por fin había encontrado trabajo en la construcción. Dolores se quejó del aumento de los precios en las tiendas. Amparo estaba preocupada porque su hija se había juntado con malas compañías. «¿Y tú qué tal, Paloma?», preguntó Concepción. «¿Dónde está tu marido? Hace tiempo que no se le ve». «De vacaciones. Se ha ido a algún sitio con su madre». «¿Y a ti no te ha llevado?». Paloma se encogió de hombros. «No le importas». Las mujeres comprendieron que era un tema delicado y cambiaron de conversación. Paloma regresó a casa cuando ya estaba anocheciendo. La casa la recibió con silencio y soledad. Preparó la cena solo para ella. Cocinó macarrones y frió un huevo. No tenía mucho apetito y tampoco le veía sentido a comer. Por la noche venía Milagros. Su amiga aparecía después de cerrar la tienda, normalmente a las 8:30, y se sentaban en la cocina a tomar té y charlar. «¿Qué tal estás sola?», le preguntaba Milagros. «Tranquila, en paz. ¿No te aburres?». Paloma se quedó pensativa ante esa pregunta. Era extraño, pero realmente no se aburría. Al contrario, sentía una especie de alivio. No tenía que pensar en el estado de ánimo en el que llegaría su marido, ni temer que bebiera y montara una escena. «No, no me aburro». «¿Cuándo volverá?». «El lunes por la noche». Milagros le contó las noticias del pueblo. El fin de semana anterior hubo una pelea en el bar y la policía detuvo a 3 hombres. El viejo don Manuel, que tenía un taller de reparación de relojes, había decidido cerrar el negocio y mudarse con sus hijos a la capital. Y una joven maestra de primaria se había comprometido con un agrónomo de un pueblo vecino. Esas conversaciones tranquilizaban a Paloma. La vida seguía su curso, la gente se casaba, se peleaba, trabajaba, hacía planes, y ella formaba parte de esa vida, no era solo la sombra de su marido. El miércoles por la tarde, Milagros y ella salieron a dar un paseo por la plaza central. Hacía calor, brillaba la luna, los jóvenes se sentaban en los bancos y escuchaban música.
Hacía mucho tiempo que Paloma no daba un paseo sin rumbo fijo. Normalmente se apresuraba a volver a casa para preparar la cena y no enfadar a Efraín. «¡Qué bien!», dijo Milagros mientras estaban sentados en un banco junto a la fuente. «¿Qué está bien?». «Estar aquí sentadas, sin prisas. Tu rostro está más tranquilo». Paloma miró su reflejo en el agua oscura de la fuente. En efecto, parecía más relajada de lo habitual. El jueves comenzó como de costumbre. Paloma se levantó, desayunó y se preparó para ir al trabajo. Pero cuando buscaba una bata limpia en el armario, accidentalmente golpeó una caja que estaba en el estante superior. La caja se cayó y su contenido se esparció por el suelo. Paloma se agachó para recoger las cosas esparcidas. Eran documentos antiguos de Efraín, certificados de trabajo, recibos, algunos papeles, y entre ellos vio una pequeña lata de café. La cogió y la sacudió. Algo crujía dentro. Paloma abrió la tapa y se quedó boquiabierta. En la lata había dinero, billetes de diferentes denominaciones, cuidadosamente doblados y atados con una goma elástica. Vertió el dinero sobre la cama y empezó a contarlo. 100 pesos, otros 100, 150, 200. En total eran 2.400 pesos. Casi lo mismo que había costado su viaje a Acapulco, que nunca llegó a realizarse. Paloma se sentó en la cama y miró el dinero. Así que Efraín no tenía 3.000, como le había dicho, sino más de 5.000. Le había mentido sobre el importe de sus ahorros. O tal vez no mintió, tal vez simplemente no consideró necesario contarle a su esposa todo el dinero que tenía. Recordó cómo dudó cuando su madre le pidió que le diera dinero para reparar la casa, cómo dijo con inseguridad que podían posponer el viaje. Resultaba que podía permitirse tanto la reparación de la casa de su madre como el viaje con su esposa, pero eligió a su madre. Paloma guardó el dinero en la caja y la volvió a colocar en su sitio, pero durante todo el día no pudo dejar de pensar en el hallazgo. En el trabajo estaba distraída, fregó 2 veces el mismo suelo y se olvidó de sacar la basura de la consulta. «¿Qué te pasa hoy?», le preguntó Concepción durante el almuerzo. «Pareces ausente». «He dormido mal», respondió Paloma. Por la noche se quedó mucho tiempo en la cocina pensando en la situación. 2.400 pesos es mucho dinero. Se puede vivir varios meses con eso, o irse a algún sitio, o simplemente guardarlo para un mal día. Seguro que Efraín se había olvidado de ese dinero. La lata estaba en un rincón alejado de la estantería, detrás de unos papeles viejos. Quizás había escondido el dinero hacía mucho tiempo y ahora ni siquiera se acordaba de él. Cuando llegó Milagros, Paloma le contó su hallazgo. «¿Cuánto?», preguntó su amiga. 2.400. Milagros silbó. «¿No está mal como ahorros y no te lo dijo?». «No, no. Dijo que solo tenía 3.000 para el coche». Entonces mintió. Se quedaron en silencio. Luego Milagros preguntó: «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé. Lo volveré a guardar, supongo». «¿Y no deberías hacerlo?». Paloma miró a su amiga. «¿A qué te refieres?». «Bueno, te ha engañado, te ha ocultado el dinero y luego te ha abandonado por su madre. ¿No crees que es hora de pensar en ti misma?». Milagros hablaba con cautela, pero había firmeza en su voz. «Con ese dinero podrías empezar una nueva vida, alquilar un piso en otra ciudad, encontrar trabajo. Eres limpiadora, ese trabajo se necesita en todas partes». Paloma se quedó callada. La idea de huir se le había pasado por la cabeza antes, pero le parecía imposible. Ahora, con el dinero, parecía posible. «Piénsalo», dijo Milagros antes de irse. «Tienes 4 días antes de que él vuelva. Tiempo para pensarlo bien». Una vez sola, Paloma volvió a sacar el frasco con el dinero. Lo contó otra vez. El dinero era real, no era un sueño. 2.400 pesos, su oportunidad de libertad. Recordó a su prima Remedios, que vivía en la ciudad vecina. No se habían visto en 3 años, pero se escribían de vez en cuando.
Remedios trabajaba de costurera en una fábrica, alquilaba un pequeño apartamento y vivía sola. Más de una vez había invitado a Paloma a visitarla. Quizás era el momento de aprovechar la invitación, no para visitarla, sino para quedarse para siempre. La mañana del domingo amaneció lluviosa. Paloma se despertó con el golpeteo de las gotas sobre el techo y el sonido de los truenos en la lejanía. Fuera, el cielo estaba gris y nublado, igual que su estado de ánimo. Estaba tumbada en la cama y pensaba que mañana por la noche Efraín y Adelaida volverían del crucero y todo volvería a empezar. Durante esos días de soledad, había cambiado mucho de opinión. Ayer por la noche, Milagros volvió a sacar el tema de la fuga, y las palabras de su amiga se le quedaron grabadas en la cabeza como una espina. Tendría suficiente dinero para empezar de nuevo. Remedios no le negaría refugio, y lo más importante, nadie volvería a pegarle. Paloma se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia arreciaba, convirtiendo las polvorientas calles del pueblo en torrentes de barro. Los charcos reflejaban el cielo gris y por los tejados de las casas corrían riachuelos turbios. En algún lugar, detrás de las nubes, brillaba el sol sobre el océano, donde navegaba el barco con su marido y su suegra. Ellos tomaban el sol en la cubierta, cenaban en restaurantes, se divertían, y ella estaba sentada en una casa vacía, decidiendo cómo seguir adelante con su vida. Preparó café y se sentó a la mesa con un cuaderno. Si decidía huir, tenía que planearlo todo cuidadosamente. El autobús a la ciudad donde vivía Remedios salía todos los días a las 7:30 de la mañana. El billete costaba 80 pesos. El trayecto duraba 4 horas. Llegaría a las 11:30 de la mañana, justo a la hora de empezar la jornada laboral. Paloma anotó en el cuaderno todo lo que tenía que llevarse. Ropa, lo imprescindible para no llamar la atención con una maleta pesada. Documentos, pasaporte, partida de nacimiento, libro de empleo, certificado de salario de su último trabajo. Dinero, el suyo y los ahorros que había encontrado. Fotos de sus padres. No tenía nada más que fuera importante para ella. 8 años de matrimonio no le habían dejado nada a lo que pudiera sentirse unida. Se levantó y recorrió la casa, evaluando lo que dejaba atrás. Muebles viejos, comprados a plazos justo después de la boda. Un televisor con la imagen borrosa, un frigorífico que hacía demasiado ruido. La vajilla, medio rota durante las borracheras de Efraín. Nada de eso merecía la pena. A las 9:30 de la mañana llamó al hospital. Tardaron en contestar, pero finalmente lo hizo la enfermera de guardia, una mujer joven a la que Paloma apenas conocía. «Hola, soy Paloma Velázquez. ¿Puede pasarme al médico jefe? El doctor Ramírez. Solo atiende entre semana. Hoy es domingo. Es urgente. Son circunstancias familiares. Es muy importante». La enfermera se quedó callada un momento y luego accedió a pasarle la llamada. Paloma oyó cómo caminaba por el pasillo, llamaba a una puerta y hablaba en voz baja. Pasaron 5 minutos antes de que se oyera la voz cansada del anciano médico al otro lado del teléfono. «¿Sí, Paloma? ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado algo a tu marido?» El doctor Ramírez siempre la había tratado como a una hija. Sabía de sus problemas en casa, aunque nunca se lo había contado directamente. «Doctor Ramírez, tengo que dejar el trabajo. Es urgente. Problemas familiares». «¿Cómo que es urgente? No puedes dejar el trabajo así sin más. Ya nos falta gente». Paloma respiró hondo. Había preparado una explicación de antemano y la había ensayado en su cabeza durante horas. «Mi marido ha conseguido trabajo en otra ciudad. Un buen trabajo, con vivienda. Nos mudamos mañana por la mañana. No he podido avisarle antes. Todo se ha decidido muy rápido». El doctor se quedó callado. Paloma oyó cómo hojeaba los papeles de su escritorio y suspiraba. «Lo siento mucho. Has trabajado bien, nunca has fallado. Rara vez has faltado por enfermedad, pero si las circunstancias...»
Ven mañana por la mañana temprano, a las 7, y formalizaremos los documentos y te pagaremos. Te pagaremos todo, más una indemnización por las vacaciones no disfrutadas. Gracias, doctor. Gracias por todo. Cuídate, Paloma. Y si las cosas no te salen bien en tu nuevo trabajo, siempre puedes volver. Te encontraremos un puesto. Cuando colgó el teléfono, le temblaban las manos. Ya no tenía escapatoria. Había renunciado oficialmente a su trabajo. Mañana por la mañana tendría que ir al hospital a recoger la liquidación y los documentos, y luego ir a la estación de autobuses. Paloma pasó todo el día en un estado extraño, ora decidida a marcharse, ora dudando. Sus pensamientos se agolpaban y su corazón latía con fuerza. Caminaba por la casa, cambiaba cosas de sitio, limpiaba, aunque no tenía mucho sentido. A la hora de comer, la lluvia arreció. Se preparó sopa de lata y pan, pero no tenía ganas de comer. La comida le sabía insípida y la emoción le oprimía la garganta. Comió unas cucharadas y dejó el plato. Por la tarde intentó leer, pero no conseguía concentrarse en el texto. Las palabras se le nublaban ante los ojos, sus pensamientos volvían al día siguiente, al momento en que Efraín y Adelaida regresaran y encontraran la casa vacía. Al anochecer, dejó de llover y se dirigió a la plaza central para despejarse y pensar al aire libre. Después de la lluvia, el aire estaba más limpio y olía a tierra mojada y frescura. Había poca gente en las calles, todos se habían refugiado del mal tiempo. La plaza estaba tranquila. Los ancianos que solían jugar al dominó cerca del kiosco se habían ido a sus casas. Tampoco se veía a los jóvenes. Solo unos cuantos perros vagaban entre los charcos y una anciana alimentaba a las palomas junto a la fuente. Paloma se sentó en un banco mojado, sin prestar atención a la humedad. Imaginó cómo sería la noche siguiente. Efraín y Adelaida volverían bronceados y contentos, llenos de impresiones del crucero. Su suegra le hablaría de los barcos y las diversiones y volvería a criticar la limpieza de la casa. Efraín estaría cariñoso durante unos días, le haría regalos y le pediría perdón por no haberla llevado con él. Y luego todo volvería a lo de siempre: trabajo, cansancio, alcohol, peleas. Y ella lo aguantará, porque no tiene a dónde ir ni nada que hacer. Lavará los suelos del hospital, preparará la cena, recibirá golpes y se justificará ante los vecinos. 10 años más, 20, 30, hasta la muerte, hasta que Efraín se muera de borracho o la mate en un ataque de ira alcohólica. O no, podría marcharse ahora mismo y empezar una nueva vida. En otra ciudad, donde nadie conociera la historia de una mujer maltratada, donde pudiera hacerse pasar por viuda o divorciada, encontrar trabajo, alquilar una casa y vivir tranquila. Paloma se levantó del banco y se dirigió decidida a su casa. Basta de dudas. Era hora de actuar. En casa, sacó del armario una vieja maleta que le había regalado su tío cuando se casó. La maleta era marrón, gastada, con esquinas de hierro y correas de cuero. En 8 años no la había necesitado ni una sola vez. Ella y Efraín no habían viajado a ningún sitio. Ni siquiera en su luna de miel salieron de la ciudad. Solo fueron 2 días a un pueblo vecino. Ahora la maleta le servía para huir. Guardó con cuidado en ella lo más necesario: 2 vestidos, uno para el trabajo y otro para salir. Una falda y 2 blusas, un jersey para si hacía frío, ropa interior, calcetines, una camisa de dormir, zapatos de tacón bajo para el trabajo y zapatos de tacón alto que le había dado Milagros. También se llevó un vestido azul con estampado floral, por si acaso le hacía falta en su nuevo lugar para alguna ocasión especial. Guardé los cosméticos en un bolso aparte: base de maquillaje, pintalabios, rímel, espejo, peine, cepillo de dientes, jabón, champú, medicamentos del botiquín casero, aspirina, vendas, betadine. En el nuevo lugar puede que no haya dinero para médicos.
Envolví los documentos en una bolsa de plástico y los guardé en el bolsillo lateral de la maleta. El pasaporte, el certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio, por si acaso necesitaba divorciarme, la libreta de empleo y un certificado de ingresos. Un certificado de que no estaba registrada en la policía podría ser útil para encontrar trabajo. El dinero, el que había ganado y el que había encontrado en el escondite de Efraín, lo guardó en un compartimento secreto de la maleta. 250 pesos de sus ahorros y 2.400 pesos del banco. En total, 2.650 pesos. Sería más que suficiente para los primeros días. La foto de sus padres, tomada un año antes de su muerte, la colocó cuidadosamente entre las páginas del rosario. En la foto aparecían en el patio de la casa de sus padres, abrazados y sonrientes. Su padre vestía una camisa blanca y pantalones oscuros, y su madre, un vestido de colores. Jóvenes, felices, sin sospechar que al año siguiente ya no estarían allí. No tenía más recuerdos, ninguna joya. Efraín nunca le había regalado nada valioso, ningún regalo de amigos. No tenía amigos íntimos, salvo Milagros, ninguna reliquia familiar. Todo se había quedado en casa de su tío y su tía tras la muerte de sus padres. 8 años de matrimonio no le habían dejado nada que quisiera conservar, solo cicatrices en el alma y moretones en el cuerpo. La maleta era pequeña y ligera. Paloma la levantó. No pesaba más de 10 kilos. La dejó junto a la puerta del vestíbulo. Mañana por la mañana solo quedará cogerla y marcharse. Recorrió la casa una vez más, comprobando que no se hubiera olvidado nada importante. En el dormitorio abrió el armario con la ropa de Efraín, camisas, pantalones, una chaqueta vieja, ropa de trabajo. Todo olía a tabaco y sudor. Cerró el armario sin querer volver a ver esas cosas. En la cocina revisó los cajones con la vajilla. Un par de platos enteros, tazas, cucharas, cuchillos, una cacerola vieja, una sartén con el mango roto. Nada de valor. En la nevera quedaban algunos alimentos: pan, leche, conservas. Efraín y su madre encontrarían algo para comer cuando volvieran. En el salón se detuvo junto al televisor. Sobre él había 2 fotos enmarcadas: la foto de su boda y un retrato de Efraín con uniforme militar. En la foto de la boda, ambos parecían tan jóvenes y felices. Efraín vestía un traje oscuro y ella un vestido blanco que había cosido ella misma. Ambos sonreían a la cámara. ¿Quién hubiera pensado entonces que 8 años después estaría planeando huir de ese hombre? Paloma tomó la foto y la miró durante un largo rato. Luego, con cuidado, la sacó del marco, la rompió por la mitad y la tiró a la basura. Que Efraín decidiera qué hacer con los recuerdos. Se preparó una cena ligera: té con pan y mantequilla. Seguía sin tener hambre, pero necesitaba reponer fuerzas. Mañana le esperaba un día duro. Después de cenar, lavó los platos, barrió el suelo y limpió la mesa. Hizo todo despacio y con cuidado, como si fuera la última vez. En cierto sentido, así era. Mañana esta casa dejaría de ser su hogar. A las 9 de la noche llamaron a la puerta. Paloma abrió y vio a Milagros con cara de preocupación. «Hola, ¿qué tal? ¿No has venido hoy?» Su amiga se fijó enseguida en la maleta que había junto a la puerta del recibidor. «¿Te has decidido?», preguntó en voz baja. «Sí». Milagros se quitó la chaqueta mojada y se dirigió a la cocina. Paloma puso la tetera y sacó unas galletas. «Haces lo correcto», dijo su amiga sentándose a la mesa. «Aquí solo te espera el dolor. Allí, al menos, tienes la oportunidad de llevar una vida normal». Se sentaron en la cocina y tomaron té. Milagros contó las últimas noticias del pueblo. Don Carlos por fin había pagado los cigarrillos que había comprado a crédito durante todo un mes. La joven Estrella estaba realmente embarazada y ahora buscaba al padre del niño entre la mitad de la población masculina del pueblo. El sábado hubo otra pelea en el bar. 2 chicos del pueblo se pelearon por una chica y rompieron 3 botellas.
Las pequeñas cosas de la vida cotidiana en un pueblo pequeño. Dentro de unos días, Paloma recordará estas conversaciones como algo muy lejano. ¿A qué hora sale el autobús?, preguntó Milagros. A las 7:30 de la mañana, pero primero voy al hospital a cobrar. ¿Y Remedios sabe que te vas? No, voy a darle una sorpresa. Ella no me negará su ayuda. La prima Remedios era 3 años menor que Paloma. Después de la escuela se fue a la gran ciudad, aprendió a coser y trabajaba en una fábrica textil. Vivía sola en un piso alquilado y a veces escribía cartas. En la última carta, que había llegado hacía 6 meses, hablaba de su trabajo y se quejaba de la soledad. ¿Y si te pregunta de dónde sacaste el dinero? Le diré que lo ahorré de mi sueldo, o que me lo prestaron unos parientes. Paloma no pensaba contarle a su prima lo del dinero que había encontrado. Cuanta menos gente supiera la verdad, mejor. Te echaré de menos, dijo Milagros cuando se marchaba. Yo también a ti, eres la única que me entiende. ¿Me escribirás cuando te instales? Por supuesto, quizás algún día tú también te decidas a cambiar. Las amigas se abrazaron para despedirse. Milagros se marchó a las 11:30 y Paloma se quedó sola con su decisión. Se acostó temprano, pero no podía dormir. Las ideas daban vueltas en su cabeza y su corazón latía con fuerza por la emoción y el miedo. Mañana, a esta hora, estaría en otra ciudad, en otra vida, si todo salía según lo planeado. Pero algo le decía que desaparecer no sería suficiente. Efraín encontraría la manera de localizarla. Acudiría a la policía, preguntaría a todos sus conocidos, llegaría hasta Remedios. No le perdonaría que le hubiera robado el dinero y hubiera huido. Y cuando la encontrara, la mataría. No, tenía que hacer algo para que él tuviera otras preocupaciones. Que comprendiera que las acciones tienen consecuencias. Que no tuviera tiempo para buscar a su esposa. A las 2:30 de la madrugada, Paloma se levantó de la cama. La decisión maduró por sí sola, de forma inesperada y clara. Se vistió con ropa oscura, pantalones negros, una sudadera oscura y zapatillas deportivas. Cogió unas cajas de cerillas y una botella de aceite vegetal de la cocina. En el patio estaba el viejo coche de Efraín, un sedán beige destartalado que había comprado de segunda mano 5 años atrás. El coche arrancaba mal, se averiaba a menudo y consumía gasolina como si no hubiera mañana, pero Efraín lo apreciaba como a la niña de sus ojos. La lavaba todos los fines de semana hasta dejarla reluciente, compraba repuestos caros y se pasaba las tardes jugando con el motor. Decía que un coche era la libertad de un hombre. Paloma se acercó al coche e intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave, pero el capó se abría. Efraín nunca lo cerraba con llave. Levantó el capó y miró el motor. A la luz de la farola no se veía bien, pero se imaginaba más o menos dónde había que echar el aceite. Abrió la botella y echó generosamente aceite sobre el motor, especialmente en los lugares donde se veían las mangueras de goma y los cables. Luego dio la vuelta al coche, echando aceite sobre los neumáticos y las piezas de plástico. Efraín siempre llevaba trapos para limpiar el coche en el maletero. Paloma metió la mano por la rendija y sacó varias camisetas viejas. Las metió debajo del coche y las empapó bien con aceite. Encendió una cerilla y la arrojó al charco de aceite bajo el capó. El fuego estalló de inmediato, devorando con avidez el aceite y el caucho. Paloma se apartó y observó cómo ardía el coche. Las llamas se propagaron rápidamente. Las ruedas se incendiaron, las piezas de plástico se derritieron y la pintura del capó se agrietó. El fuego iluminaba el patio con una luz roja irregular y las sombras bailaban en las paredes de la casa. En algún lugar dentro del coche explotó algo, probablemente los restos de gasolina del depósito. Paloma se quedó mirando el incendio. Sentía una extraña satisfacción. Que Efraín supiera lo que era perder algo querido. Cuando el coche empezó a arder con fuerza, volvió a la casa. El fuego era tan intenso que los vecinos seguramente lo verían y llamarían a los bomberos. Había que darse prisa.
Paloma sacó del armario los periódicos viejos que Efraín guardaba para encender la estufa en invierno. Era una pila de periódicos amarillentos de varios años. Los repartió por las habitaciones, en el dormitorio, debajo de la cama, en el salón, detrás del sofá, en la cocina, debajo de la mesa. Los roció con el aceite que quedaba en la botella. Recorrió la casa y se despidió mentalmente de cada habitación. La cocina, donde preparaba el desayuno y la cena, lavaba los platos y lloraba después de las peleas. En esa mesa habían hecho planes para el futuro. Habían soñado con tener hijos, con muebles nuevos, con una vida feliz. Ahora la mesa ardería junto con todo lo demás. Ahí estaba el dormitorio, donde se acostaba por las noches y escuchaba los ronquidos de su marido borracho, donde se escondía bajo las mantas cuando él llegaba a casa furioso, donde lloraba en la almohada después de las palizas, la cama en la que una vez hicieron el amor y luego solo dormían en lados opuestos, tratando de no tocarse. Ahí está el salón, donde alguna vez veían la tele y se reían con las comedias, donde Efraín le enseñó a jugar a las cartas y ella preparaba palomitas, donde él le regalaba flores por su cumpleaños y le decía que la quería. Todo eso fue hace mucho, en otra vida. 8 años de vida entre estas paredes. 8 años de esperanzas, decepciones, dolor y raros momentos de felicidad. Ahora todo eso quedaría en el pasado, se convertiría en cenizas. Paloma encendió una cerilla y prendió fuego a los periódicos del dormitorio. El fuego se propagó rápidamente a las cortinas y luego a la ropa de cama. Olía a tela quemada y humo. Incendió una habitación tras otra, metódica y tranquilamente. En el salón, el fuego alcanzó enseguida el sofá. La vieja tapicería ardió como pólvora. En la cocina se incendiaron los armarios de madera y se derritieron las manijas de plástico de la cocina. Cuando toda la casa estaba envuelta en llamas, Paloma cogió una maleta y salió al patio. El fuego salía por todas las ventanas y el humo se elevaba en una columna negra hacia el cielo nocturno. En algún lugar de la casa hubo una fuerte explosión, probablemente una bombona de gas en la cocina. Se quedó unos minutos mirando el incendio. No sentía pena, sino alivio. Esa casa era una prisión. Ahora la prisión estaba en llamas. Las ventanas de las casas vecinas comenzaron a encenderse. La gente salía a los patios, se señalaban el incendio unos a otros, algunos gritaban. Los bomberos llegarían pronto, pero ya sería demasiado tarde. De la casa solo quedaría un esqueleto carbonizado. Paloma cogió la maleta y cruzó rápidamente toda la ciudad hasta la casa de Adelaida. El trayecto le llevó unos 20 minutos. Caminaba por calles desiertas tratando de mantenerse a la sombra. Solo se encontró con un coche, un taxi que se apresuraba a algún sitio. La casa de su suegra estaba en las afueras, en un barrio tranquilo donde vivían principalmente jubilados. La calle estaba desierta. Las farolas iluminaban con una luz amarillenta y tenue. Las casas eran viejas, con vallas torcidas, jardines cubiertos de maleza y pintura descascarillada en las contraventanas. Paloma se acercó a la puerta familiar y se detuvo. La casa estaba a oscuras con las contraventanas cerradas. Adelaida siempre cerraba con llave cuando se iba. Tenía miedo de los ladrones, aunque no tenía nada que robar. En el patio crecían viejos árboles frutales, manzanos y perales, que hacía tiempo que no daban fruto. Había barriles oxidados para recoger agua de lluvia, tablones tirados y escombros de construcción. Adelaida lo guardaba todo, decía que podría ser útil. Paloma abrió la verja, que chirrió en sus viejas bisagras, y entró en el patio. Sacó los últimos fósforos de la caja. Adelaida siempre tenía leña para la estufa bajo un cobertizo. Apiló los leños contra la pared de la casa, junto al porche de madera. Sacó de su bolsillo una pequeña botella de aceite que había cogido en la cocina. Roció la leña, impregnando con especial cuidado los leños más secos. La cerilla encendió una llama brillante en la oscuridad. Paloma la acercó a la leña impregnada de aceite.
El fuego no se encendió de inmediato, ya que la madera estaba húmeda por la lluvia del día, pero poco a poco la llama se avivó y comenzó a acercarse a la pared de madera de la casa. La madera vieja se encendió rápidamente. Primero ardieron las tablas del porche, luego el fuego subió por la pared. La pintura se ampolló y se desprendió, dejando al descubierto la madera seca. Paloma no se quedó esperando a que la casa se incendiara por completo. Cogió la maleta y se alejó rápidamente. A sus espaldas se oía el crepitar del fuego y en algún lugar se rompió un cristal de una ventana. Llegó a la esquina de la calle y se volvió. La casa de Adelaida ya estaba en llamas. El fuego había envuelto toda la pared y se había extendido al tejado. Pronto, esa casa también se convertiría en un montón de cenizas. Por el camino, Paloma pensaba en lo que había hecho. Había quemado 2 casas. Había destruido un coche. Mañana, Efraín y Adelaida volverían y se encontrarían con las ruinas de su hogar. Se quedarían en la calle con las maletas, sin techo. Tendrían que empezar de cero. Buscar un alojamiento temporal, recuperar los documentos, comprar muebles y ropa nuevos. Tendrían muchas preocupaciones, además de buscar a la mujer fugitiva. El lunes amaneció claro y cálido. El avión aterrizó en el aeropuerto puntualmente, a las 5:30 de la tarde. Efraín y Adelaida salieron del salón bronceados, descansados y con caras de satisfacción. La semana en el crucero había sido como un cuento de hadas: sol, mar, diversión, comida deliciosa. Se sentían 10 años más jóvenes. ¡Qué vacaciones tan maravillosas!, decía Adelaida mientras esperaban el equipaje. Hacía mucho tiempo que no descansaba así, y esos espectáculos nocturnos, y qué comida. Efraín asintió con la cabeza mientras miraba las fotos en su teléfono. Se habían fotografiado con su madre en la cubierta del barco, en el restaurante y en la piscina. Parecían felices y despreocupados. Paloma debe de echarnos de menos, dijo él, guardando el teléfono. Tendremos que contárselo todo y enseñarle las fotos. Sí, claro, se habrá quedado sola en casa como Cenicienta, resopló Adelaida. Espero que al menos haya limpiado la casa, ya que no tenía nada mejor que hacer. Cogieron las maletas y salieron del aeropuerto. En la calle hacía mucho calor después del aire acondicionado del avión. Efraín paró un taxi, un coche viejo con los asientos gastados, pero no les importaba. Estaban de muy buen humor. A la calle central número 42, le dijo al conductor. El taxista asintió y arrancó. Por el camino, Adelaida le contó cosas del crucero, enumeró los platos que habían comido en el restaurante del barco y recordó a otros pasajeros. Efraín la escuchaba distraídamente, pensando en lo contenta que se pondría Paloma al verlo. Le había comprado un regalo en uno de los puertos, un bonito pañuelo con motivos marineros. Quería comprar algo más caro, pero le quedaba poco dinero después del crucero. Sin embargo, el pañuelo era realmente bonito. A Paloma le gustaría. El coche giró hacia su calle. Efraín miraba por la ventana, reconociendo las casas familiares, y de repente frunció el ceño. Algo no estaba bien. En el lugar donde estaba su casa se veía una mancha negra, unas siluetas extrañas. «Espere», le dijo al conductor. «Deténgase aquí». El coche se detuvo a 50 metros del lugar donde debería estar su casa. Efraín salió y se quedó paralizado, sin dar crédito a sus ojos. En el lugar donde estaba la casa había un montón de ladrillos quemados, restos ennegrecidos de paredes y láminas de hierro retorcidas. Cenizas. «Mamá», llamó con voz temblorosa. «Mamá, sal. Rápido». Adelaida salió del coche con el bolso en la mano. Al ver las cenizas dio un grito ahogado. «¿Qué es esto? ¿Dónde está nuestra casa?» «No lo sé», respondió Efraín, que se acercaba a los escombros como en un sueño. «No lo entiendo». Estaban en el lugar donde una semana antes se alzaba su casa y no podían creer lo que veían. De la casa de 2 habitaciones no quedaba prácticamente nada. Solo paredes carbonizadas a la altura de la cintura, montones de ladrillos y escombros,
vigas ennegrecidas que en otro tiempo habían sostenido el techo. «¿Quizás nos hemos equivocado de sitio?», preguntó Adelaida desconcertada. «Quizás es otra calle», pero Efraín conocía bien el barrio. La casa de los vecinos de la izquierda estaba intacta, la casa de la derecha también seguía en pie, y entre ellas un agujero negro lleno de cenizas y escombros. «Un incendio», susurró. «Ha habido un incendio». El taxista se acercó con las maletas. «Oiga, señor, ¿a dónde vamos? El taxímetro está corriendo». «Espere», dijo Efraín sin volverse. «Espere un momento». Dio un paso hacia las cenizas y empezó a apartar con las manos las tablas quemadas. Quizá había quedado algo intacto, quizá no se había quemado todo. «¡Cuidado!», gritó el taxista. «Puede haber clavos, bordes afilados». Pero Efraín no le hizo caso. Rebuscaba febrilmente entre los escombros, volteaba ladrillos ennegrecidos, apartaba trozos de madera carbonizados. Buscaba algo familiar, cualquier rastro de su vida anterior. Aquí estaba la cocina. Encontró los restos de la estufa, una caja de hierro deformada, ennegrecida por el fuego. Cerca yacían los restos de ollas y trozos de plástico derretidos. Del escritorio no quedaba nada, solo un puñado de tornillos metálicos. Efraín se dirigió a donde estaba el dormitorio. Aquí debía estar el armario con su ropa, la cómoda con los documentos, la cama. Pero solo había cenizas. Encontró los muelles del colchón, ennegrecidos y retorcidos por el fuego, las manijas metálicas del armario. Nada más. «Los documentos», murmuró, mientras seguía rebuscando entre las cenizas. «¿Dónde están los documentos?». En el salón tampoco encontró nada. El televisor se había convertido en una masa fundida de plástico y metal. Del sofá solo quedaban los muelles. Los libros que había en la estantería se habían quemado por completo. Efraín rebuscó entre las cenizas 2 veces, luego una tercera. Nada. No había quedado nada. El fuego lo había consumido todo. «¿Y dónde está Paloma?», preguntó de repente Adelaida. «¿Dónde está Paloma?». Esa pregunta golpeó a Efraín como un rayo. ¿Dónde estaba su mujer? Si la casa se había quemado, ¿dónde estaba ella? Quizás... «No», susurró. «No, no, no». Volvió a lanzarse a las cenizas y empezó a cavar con más desesperación. Buscaba huesos, restos, cualquier cosa que indicara que había habido víctimas humanas. Tenía las manos cubiertas de hollín y cortadas por los fragmentos afilados, pero no sentía dolor. «¡Paloma!», gritó. «¡Paloma!». Su voz resonó en la calle desierta, rebotando en las paredes de las casas vecinas. Nadie respondió. Una anciana salió de la casa de al lado, la señora Ernestina, que llevaba 20 años viviendo allí. Se acercó a ellos, sacudiendo la cabeza. «Efraín, hijo mío, ¿cómo has cambiado? ¿Qué moreno estás?». «¿Dónde está Paloma?». La agarró de la mano. «¿Dónde está mi esposa?». «No lo sé, querido. El incendio fue el domingo por la noche. Me despertó el olor a humo. Miré por la ventana y vi que tu casa estaba en llamas. Llamé a los bomberos, pero llegaron tarde». «¿Y dónde estaba Paloma?». «No la vi, ni durante el incendio ni después. Pensé que se había ido contigo». Efraín soltó la mano de la vecina y volvió a correr hacia los escombros. Quizás Paloma estaba en la casa y no pudo salir. Quizás se asfixió con el humo. «¡Paloma!», gritó mientras removía las cenizas con las manos desnudas. «¿Estás ahí? Responde». La señora Ernestina negó con la cabeza. «No grites, hijo. No hay nadie ahí. Si alguien hubiera muerto en el incendio, lo sabríamos. La policía vino, lo inspeccionó todo. No encontraron restos». «Entonces, ¿dónde está?». Efraín se volvió hacia la vecina con los ojos enloquecidos. «¿Dónde está?». «Tú no lo sabes. Es tu mujer, al parecer». Efraín no supo qué responder. Una semana antes, al marcharse de crucero, había dejado a Paloma en casa, viva y sana. Le había dicho que limpiara y esperara a que él volviera, y ahora no había casa ni mujer.
Adelaida había estado todo ese tiempo sentada sobre la maleta en medio de la carretera, mirando en silencio las cenizas. Tenía el rostro pétreo y los ojos muy abiertos por la conmoción. Aún no había comprendido del todo lo que había pasado. «Hijo», la llamó con voz débil. «Vamos a mi casa». Efraín se dio la vuelta bruscamente. Efectivamente, la casa de su madre. Si su casa se había incendiado por accidente, la casa de Adelaida debía de estar intacta. «Mamá, rápido», le gritó al taxista. «Llévenos a la calle Libertad, número 28». El taxista, que había estado todo ese tiempo apartado fumando, apagó el cigarrillo con desgana. «¿Otra vez? ¿Y quién paga?» «Yo pago, pero rápido». Cargaron las maletas de nuevo en el coche. Adelaida se sentó lentamente, como una anciana enferma. Empezaba a darse cuenta de lo que había pasado. El trayecto hasta la casa de Adelaida duró 10 minutos. Efraín miró por la ventana todo el tiempo, rezando para que todo estuviera bien en casa de su madre. Al menos un lugar donde pasar la noche. El coche giró por la calle Libertad y se detuvo frente al número 28. Efraín miró por la ventana y sintió que el mundo se derrumbaba definitivamente. En el lugar donde estaba la casa de Adelaida también había cenizas, quizás incluso más espantosas que las primeras. La casa de madera había ardido casi por completo, dejando solo un esqueleto carbonizado y un montón de cenizas. «Mi casa», susurró Adelaida. «Mi casa». Salió del coche y se dirigió tambaleándose hacia los escombros. Efraín la siguió, sosteniéndola del brazo. Ambos estaban en estado de shock. No quedaba nada de la casa de su madre. Las paredes de madera se habían quemado por completo, el techo se había derrumbado e incluso los cimientos se habían agrietado por el calor. Solo quedaba en pie la verja de hierro, retorcida y ennegrecida. «¿Cómo es posible?», preguntó Adelaida mirando las cenizas. «¿Cómo pueden quemarse dos casas a la vez?». Efraín no sabía qué responder. Tenía la mente en blanco. Por la mañana aún tenían dos casas, un coche, una vida normal, y ahora no quedaba nada. Caminó por las cenizas, como había hecho una hora antes. Buscaba algo que se hubiera salvado, cualquier pista del pasado, pero el fuego había hecho un trabajo minucioso. En un rincón del patio encontró los restos de la máquina de coser de Adelaida. La carcasa de hierro estaba derretida, pero aún se podían reconocer sus contornos. Su madre apreciaba mucho esa máquina. Se la había regalado su difunto marido por su aniversario de boda. «Mamá», la llamó, «tu máquina, queda poco». Adelaida se acercó y miró los restos. Luego se sentó en el suelo, junto a ellos, y se echó a llorar. Lloraba en silencio, sin sollozos, solo las lágrimas le corrían por las mejillas. 50 años, decía entre lágrimas. 50 años he vivido en esta casa. Aquí nació tu padre, aquí creciste tú. Aquí esperaba a tus nietos. ¿Y ahora qué? Efraín se sentó junto a su madre y la abrazó por los hombros. Él aún no lloraba. Estaba demasiado aturdido para llorar. En su cabeza solo daba vueltas una pregunta. ¿Cómo había podido pasar? Dos casas en extremos opuestos de la ciudad, quemados en una sola noche. No podía ser una casualidad. Alguien los había incendiado a propósito. «Ha sido Paloma», dijo de repente en voz alta. Adelaida levantó los ojos enrojecidos por las lágrimas. «¿Qué estás diciendo?» «Paloma ha quemado las casas. Se está vengando de nosotros por habernos ido sin ella». La idea parecía descabellada, pero no había otra explicación. Paloma había desaparecido. Las casas se habían quemado. Demasiadas coincidencias. «No puede ser», negó Adelaida con la cabeza. «Es una chica tranquila y tímida. No haría daño ni a una mosca». «Los tranquilos son los más peligrosos», dijo Efraín con aire sombrío. «Aguantan mucho y luego explotan». Se levantó y empezó a caminar por las cenizas, dando patadas a las tablas quemadas.
La ira hervía lentamente en su interior. Primero fue el shock, luego la confusión, y ahora llegaba la rabia. «Se atrevió», gritó, «quemó nuestras casas y huyó, como una serpiente». Adelaida seguía sentada en el suelo, llorando. Las lágrimas le caían sobre las manos, mezclándose con el polvo y el hollín. «Todas mis cosas», susurró, «las fotos, los documentos, la ropa, no queda nada». Efraín se acercó al taxista que estaba junto al coche observando con curiosidad lo que sucedía. «¿Sabe qué ha pasado aquí?», preguntó. «No soy de aquí», respondió el conductor encogiéndose de hombros. «Veo que la casa se ha quemado, por lo que parece hace tiempo, hace 3 o 4 días. ¿Ha venido la policía? No lo sé. ¿Hay sospechas de incendio provocado?» Efraín asintió con la cabeza. Las sospechas eran más que fundadas. «Entonces tienen que ir a la policía», le aconsejó el taxista, «a presentar una denuncia, pero primero decidan a dónde les llevo. El taxímetro sigue corriendo». Efraín miró a su madre, que seguía sentada entre las cenizas llorando, luego a las maletas y luego a los restos carbonizados. No tenían a dónde ir. Sus 2 casas se habían quemado y casi no tenían dinero. Lo habían gastado todo en el crucero. «A un hotel», dijo finalmente. «Al más barato». Ayudaron a Adelaida a levantarse del suelo y llegar al coche. Ella se movía como una sonámbula, sin comprender del todo lo que estaba pasando. El shock era demasiado fuerte. En el coche, Efraín volvió a pensar en lo sucedido. Cuanto más pensaba, más convencido estaba de que los incendios eran obra de Paloma. Pero ¿cómo una mujer tan tranquila y tímida se había atrevido a hacer algo así? Quizás alguien la había incitado, quizás tenía un amante que la había ayudado a planear su venganza. Esa idea lo enfureció aún más. «La encontraré», murmuró entre dientes. «Donde quiera que se esconda, la encontraré». Adelaida oyó sus palabras y se volvió. «¿Y si la encuentras? Ya no podrás traerla de vuelta a casa. La meteré en la cárcel, por incendio, que se pase allí el resto de su vida». Su madre negó con la cabeza, triste. «La cárcel es la cárcel, pero ¿dónde vamos a vivir? Ni siquiera me quedan documentos. Mi pasaporte se quemó, mi carné de jubilada, todo». Efraín no había pensado en eso. Efectivamente, todos los documentos se habían quemado en el incendio. Su pasaporte, su libro de trabajo, los documentos de la casa, todo se había convertido en cenizas. Ahora tendrían que recuperarlos, ir de una oficina a otra, demostrar quiénes eran y dónde vivir mientras recuperaban los documentos. No tenían parientes en la ciudad y casi no les quedaba dinero. Unas pocas centenas de pesos era todo lo que les quedaba después del crucero. El taxista los llevó a un hotel en las afueras de la ciudad. Era un establecimiento barato, con la pintura descascarillada en las paredes y de dudosa reputación. Pero no tenían otra opción. «Una habitación para una noche», le dijo Efraín al recepcionista. «100 pesos», respondió éste sin apenas mirarlos. Efraín pagó y recibió la llave de una habitación en el 2.º piso. Subieron por una escalera chirriante, arrastrando las maletas. La habitación era diminuta, 2 camas, una mesa y un lavabo. La ventana daba al patio, donde había unos cubos de basura. Adelaida se sentó en la cama y volvió a llorar. Ahora lloraba desconsoladamente, como una niña pequeña. «¿Qué vamos a hacer?», se lamentaba. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Efraín se sentó a su lado y abrazó a su madre. Él también se sentía perdido e indefenso. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Afuera empezaba a oscurecer. En algún lugar de la ciudad, la gente regresaba del trabajo, preparaba la cena, veía la televisión, y ellos estaban sentados en un hotel barato, sin hogar, sin dinero, sin planes para el futuro. «Mañana iremos a la policía», dijo Efraín. «Presentaremos una denuncia por incendio premeditado. Encontraremos a Paloma y la meteremos en la cárcel». «¿Y después qué?». «No lo sé, mamá. No lo sé». Se levantó
y se acercó a la ventana. En el patio ardía una lámpara solitaria que iluminaba los montones de basura. Una imagen triste para un estado de ánimo triste. Por la mañana aún era un hombre feliz, bronceado, descansado, lleno de planes. Iba a contarle a su mujer el crucero, enseñarle las fotos, regalarle un pañuelo. Pensaba que su vida estaba mejorando, y ahora no tenía nada. Su casa se había quemado, su mujer había huido y su madre lloraba desconsoladamente. Solo le quedaban los recuerdos de la semana en el barco y 2 maletas con ropa de playa. «Maldita paloma», susurró, mirando a la oscuridad. «Maldita serpiente». Pero ni siquiera los insultos le proporcionaban alivio. La ira fue dando paso poco a poco a la desesperación. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivir? ¿Por dónde empezar? «Mamá», llamó en voz baja, «no llores, ya se nos ocurrirá algo». Pero él mismo no creía en sus palabras. No se le ocurría mucho. No tenía dinero ni trabajo y sus documentos se habían quemado. El banco no le daría un préstamo, sus parientes estaban lejos y sus amigos se dispersarían en cuanto se enteraran de sus problemas. Efraín se acostó en la segunda cama sin desvestirse. Cerró los ojos, pero no podía dormir. En su cabeza se repetían las imágenes del día anterior, las cenizas, los escombros carbonizados, las lágrimas de su madre.